Yo creo en muchas cosas que no he visto. Y ustedes también. Lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto, porque le falta respuesta. José Luis Pirela es quizás una de las primeras personas que yo escuché, creí y me convencí en el mundo político. Y quizás una de las primeras personas con la que recuerdo así una frase en la que me dijo, yo no creo en muchacho pragmático. Eso nunca se me va a olvidar en mi vida, porque me puso a pensar en filosofía. Yo no Dije, creo, en muchacho pragmático, me dijiste a mí cuando se dividió el movimiento progresista, el Partido Progresista o el PPT. ¿Cómo está José Luis? Cuéntanos en qué situación estamos los venezolanos en este momento. gracias David, de verdad es un placer saludarte, conversar contigo. Hace muchos años que no nos veíamos, como tú acabas de señalar, y que no hablábamos. Y para mí es muy grato que me hayas invitado a tu programa. Bueno, yo creo que los venezolanos estamos en un momento muy importante porque los venezolanos tenemos la aspiración, el sueño, la ambición de recuperar la democracia y la libertad en Venezuela, de tener un país donde las instituciones funcionen sin que tengan el tutelaje, sin que tengan el tutelaje político de un cogollo que a todas luces actúa de manera autoritaria y no permite el funcionamiento republicano enmarcado en la separación de poderes, y en un país en el que aspiramos pueda desarrollarse una economía libre, donde la gente pueda ejercer la actividad que quiera, ¿no? Eh, con un respeto por la propiedad privada, con respeto por las diferentes formas de propiedad existentes y, por supuesto, en el que exista seguridad jurídica y seguridad ciudadana, y eso no existe en Venezuela. Todo eso ha, viene atrofiado desde hace muchos años, en el momento en que el expresidente Chávez anunció en el Teresa Carreño en el año 2006, el 15 de diciembre, un discurso que resume tres aspectos que en mi opinión son poco estudiados, han sido poco estudiados por algunos sectores políticos, incluso de la oposición. Chávez planteó ahí la necesidad de conformar el partido único, dejando a un lado lo que había sido su alianza, que era el Polo Patriótico, para fundar el PSUV. Anunció allí el referendo consultivo para establecer la reelección indefinida presidencial, que fue derrotada en el 2007, y la fundación del PSUV como expresión única de su orientación política. Pero además hay un tercer aspecto, que es la política de confiscaciones arbitrarias. Esa política de confiscaciones detuvo el crecimiento económico de Venezuela, destruyó la economía venezolana, junto a ello la PDVSA rojo-rojita dirigida por Rafael Ramírez y posteriormente por otros dirigentes. Algunos incluso pagaron los platos rotos de Ramírez. Destruyó también la economía petrolera, el ingreso fundamental del país en los últimos 100 años, y nos trajo a esta tragedia que tenemos hoy día, que se resume en inseguridad personal, ciudadana, jurídica, y en un gravísimo deterioro político e institucional, pero también en un gravísimo deterioro moral, espiritual y material de los ciudadanos, cuando la gente no puede sobrevivir con el salario que devenga. En esa situación, Venezuela está pugnando por abrirse paso a un nuevo esquema de vida. Yo voy a mostrarte un video que pueda rescatar de una entrevista que ya hice en este mismo espacio a alguien que no puede seguramente ver desde su teléfono esta entrevista. Voy a ponerte allí
un extracto de la conversación que tuvimos. Mi amiga Dinora Hernández. Correcto. Voy a ponerte allí. Pedir disculpas al mundo por algunos venezolanos de bandas delictivas que también se han trasladado a dañar la integridad, pero también a decirle al mundo que no somos la mayoría, que la mayoría de gente como tú, con talento, con capacidad, con formación, que fueron a contribuir a otros países, pero nosotros tenemos que sincerarnos, porque a la larga no es que el venezolano sea un perro per se, es que sencillamente algunos se han empeñado en trabajar con la nobleza para engañar y con la maldad para exacerbarla. Entonces, este socialismo le colocó a Venezuela o unos cuantos venezolanos el collar de la impunidad para que, pero también el látigo del hostigamiento, del exilio, de la intolerancia, como nuestro querido Juan Pablo, para aquellos que defienden la libertad. Nosotros con un gobierno liberal no vamos a cambiar, y tengo que serte honesta, de manera automática, porque es un proceso cultural que se ha enquistado, en la mente de algunas personas. Ahora bien, sí creo que inmediatamente se le pueden poner contención a un grupo de acciones con unas leyes de convivencia clara. Es decir, aquí en Venezuela hace falta orden, y eso es lo que plantea nuestra organización política a través del liderazgo de nuestra querida María Corina Machado. Y a verla a ella allí, a la que ni imaginé, nunca imaginé que la fueran a meter presa, ¿qué puede decirnos José Luis de lo que dice ella No, y de lo que yo está no creo que planteando haya ella? dicho, yo no creo que ahí mi querida amiga Dinora Hernández haya dicho nada fuera de lugar, nada que pueda ser calificado ni de conspirativo, ni de atentatorio a los derechos y garantías constitucionales en el ejercicio político. Pienso que es una voz de reclamo, una voz contestataria, que no comparte este modelo y que expresa su cuestionamiento. Eso es perfectamente normal en un país donde haya libertad, donde las libertades políticas se respeten y donde haya respeto por la democracia. Yo creo que, y es bueno decirlo, yo creo que el cogollo rojo está nervioso y tiene razones para estarlo, porque ha perdido apoyo popular, no tiene la fuerza que tuvo en el pasado, sabe que en una confrontación electoral de unas elecciones libres perdería las elecciones, y hay no hay una unidad de mando en este momento, sino una especie de cogollo policéntrico donde hay varios grupos de poder que tienen una visión diferente y se comportan de manera diferente, y en ese comportamiento diferente elaboran varias respuestas que digamos, cocinadas desde el poder, terminan siendo contraproducentes. Por ejemplo, yo creo, y lo digo con toda claridad, que la política del terror, de poner dirigentes presos, no favorece al gobierno. Yo creo que el cogollo rojo está desenfocado. Creo que no están en una estrategia constructiva que los beneficie ni siquiera a ellos mismos. No desarrollan campañas para promover iniciativas que los favorezcan, que los beneficien políticamente. No promueven acciones y actividades que vendan públicamente los programas sociales que todavía conservan, que son muy pocos, ¿no? Pero que podrían sacarles provecho político y no lo hacen. Se ocupan más de ver cómo golpear al adversario que cómo edificar, ¿no?, un gobierno. Y eso es un gravísimo error, porque eso impide que hagan seguimiento adecuado a la inversión pública, y eso, la falta de seguimiento, se traduce en negligencia, se traduce
en falta de celeridad en la inversión, en incapacidad para responder oportunamente y obviamente se traduce en corrupción porque las solidaridades automáticas generan corrupción, donde todo el mundo protege a todo el mundo porque hay que proteger la revolución, obviamente se desarrolla en terrenos de impunidad que no facilitan una gestión pública eficiente, transparente y de resultados. Yo creo, por ejemplo, que en Venezuela tener presos políticos no da voto. Perseguir dirigentes de un sector no da voto, porque el que se dedica a perseguir no puede gobernar, no le da tiempo para gobernar. Fomentar que alguien lo pongan preso por instigación al odio y utilizar la práctica de estimular el odio porque se descuartiza al adversario, se trata como enemigo, ¿no? como al que está en la acera de enfrente hay que liquidarlo. Bueno, todas esas prácticas, a mi juicio, no le dan nada, no le suman nada al proyecto electoral de Maduro, ni a la pretensión que tienen de permanencia en el poder. Entonces, acuden, por ejemplo, a cosas que no son ciertas y que no tienen fundamentación, como la inhabilitación de María Corina, que no está inhabilitada, pero ellos están encaprichados en venderle al país y al mundo que está inhabilitada, cuando todos sabemos que la inhabilitación por parte de la Contraloría es una medida accesoria con posterioridad al resultado de una sentencia definitivamente firme en un proceso judicial que en el caso de María Corina nunca se produjo. Ella nunca ha sido enjuiciada ni está involucrada en ningún delito, ni ningún órgano judicial ha dictado medidas contra ella, por lo cual esa inhabilitación es absolutamente ilegal e inconstitucional. Y es políticamente muy malo, y por eso se les ha crecido hasta el techo, porque la han victimizado con su persecución. Cuando ella se mide en unas elecciones primarias y donde decían que la iban a derrotar porque no tenía maquinaria, y el pueblo que la acompaña se convirtió en maquinaria, se convirtió en equipo, se convirtió en movilizador por sus propios medios, fue y acudió, 3 millones de venezolanos fueron a votar, 2,5 millones votaron por ella y el resto por el resto de las opciones. Muchas de las opciones que se podía pensar que iban a competir no se inscribieron, ¿no? Otras que se inscribieron no llegaron al final y otras que llegaron al final no cumplieron las expectativas electorales que tenían planteadas sobre la base de que eran una gran maquinaria y una gran fuerza. Y resulta que María Corina, convocando la voluntad ciudadana, desarrolló un gran movimiento ciudadano que la catapultó y la eligió líder de la oposición y candidata presidencial. Yo creo que hay una lectura también equivocada del cogollo rojo. Una cosa era una oposición fragmentada, dividida, que viene cometiendo gravísimos errores desde el 2016, después del triunfo de la Asamblea Nacional. No olvidemos, David, que después del triunfo de las parlamentarias del 2015, la Mesa de la Unidad Democrática, que había sido un ensayo exitoso, que fue capaz de tener liderazgo único, candidatura única, dirección única, programa único y estrategia única de campaña, pasó a una situación verdaderamente lamentable. Y es que la fuerza de oposición comenzaron a concentrar en la política del G4, las decisiones, lo cual atomizó a la oposición y la dividió. María Corina se fue de la Mesa de la Unidad, Henry Falcón se fue de la Mesa de la Unidad, muchos movimientos pequeños se alejaron de la unidad y la unidad perdió el encanto, perdió la magia, perdió la sinergia que la caracterizaba y de ahí en adelante comenzó una política de bandazos que felizmente el 22 de octubre en las primarias se frenó cuando surge o resurge un liderazgo de oposición en cabeza de María Corina y una candidatura en su elección. Yo creo que ahí el cogollo rojo
está equivocado. En lugar de perseguir, ¿qué hace? ¿Cuántos votos le suma tener presa a Dignora Hernández? ¿Cuántos votos le suma a Maduro tener preso a Henry Alviares? O tener preso a 3 compañeros, 4 compañeros, 10 compañeros de los estados. ¿Cuántos votos le suma a Maduro tener 100 y pico militares presos en este momento? Ninguno. Y si siguen metiendo presos, no le va a sumar nada. Cuando tienen es que prepararse para una campaña electoral, porque aquí vamos a estar claros, el gobierno puede, el cogollo rojo puede jugar a la intimidación, puede jugar a la represión, puede jugar a sus campañas de mentiras repetidas 100 veces para convertirla en verdad, pero no va a lograr sacarnos de la estrategia de la ruta electoral. Nosotros no estamos conspirando contra Maduro. Nosotros no estamos planificando asesinar a Maduro. Nosotros no estamos planificando escenarios de violencia ni guarimba. Nosotros estamos constituyendo comanditos, estamos constituyendo la estructura para defender los votos en los centros electorales. Nosotros estamos trabajando para una campaña de votos. No, si buscar votos es conspirar, estamos conspirando. Pero lo que tradicionalmente se conoce como conspiración, que si magnicidio, que si golpe de Estado, que si campañas de desestabilización, que si guarimba, nada de eso está planteado. Por lo menos no está planteado en las fuerzas que acompañamos a María Corina para el 22 de octubre y tampoco lo veo en las fuerzas que llegaron el 23 de octubre. De manera que, como decía Luis Herrera, pónganse las alpargatas que lo que viene es joroco, pero electoral. Parado en ese punto, allí, llegamos a lo electoral. Sabemos que no fue posible que la organización que se encarga, el ente, el poder que se encarga de organizar las elecciones, aceptara su postulación de manera ilegal, como sabemos todos. Se propuso otro candidato, ese candidato tampoco se dejó postular y hoy está el nombre en esos espacios donde se esperaba que la propuesta María Corina, que fue quien ganó las primarias, o a quien ella pusiera, se inscribiera, no pudieron lograrlo. Tenemos el nombre de Manuel Rosales, quien además es zuliano como tú. Quisiera escuchar las razones por las cuales no tendríamos que apoyar a Manuel, si Manuel hizo lo correcto al, al inscribirse, al inscribir su nombre. Y mi última pregunta, de ser así, estaríamos hablando entonces, según lo que escuché yo ayer en una entrevista que tuvo con Vladimir Villegas, estamos hablando de que Manuel Rosales ya sería el hombre que se está encargando de una transición, que el gobierno está evidentemente entregando el poder, porque si lo quiere Maduro, que es lo que dicen, y lo único que falta es que lo quiera la oposición, y él se está vendiendo como la persona que no va a perseguir a nadie. ¿Qué dice José Luis Pirela del gobernador del estado Zulia y lo último que hemos visto? Bueno, mira, hay varias preguntas allí en tu comentario muy interesante y agudo. En primer lugar, frente al hecho de que no han permitido la inscripción de María Corina bajo el falso supuesto de la inhabilitación o bajo una falsa inhabilitación, buscando también provocarla para que abandone la ruta electoral y ella no mordió el peine. María Corina se reunió con la plataforma unitaria y desde allí consensuaron con la plataforma unitaria, consensuaron el nombre de la distinguida profesora Corina Lloris. En ese debate estaban los compañeros del partido de Manuel Rosales, es decir, de Un Nuevo Tiempo. Se acordó eso, no se acordó inscribir a Manuel Rosales. Se acordó inscribir a la profesora Corina Lloris.
La candidatura de Manuel Rosales en este momento, a mi juicio, no voy a entrar a descalificarlo porque ese no es el punto. Estamos dando un debate político y hay que darlo con altura, con profundidad y con los valores objetivos y subjetivos que tiene. No es conveniente la candidatura de Manuel Rosales por varias razones. No es conveniente porque Manuel Rosales no compitió en las primarias. Si tenía interés en ser candidato presidencial, tenía que someterse a las reglas del juego que él mismo aprobó, que son las primarias. Si él aprobó primarias, pues señor, váyase a medir en las primarias. No fue a medirse en las primarias. No puede utilizar el argumento de que se inscribió, de que él se inscribió porque no había más nada que hacer. No. En la plataforma unitaria acordaron la profesora Corina Lloris, frente a todo lo que ha ocurrido, sorpresa la inscripción de Manuel Rosales en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, y la plataforma unitaria acordó inscribir al distinguido amigo Edmundo González Urrutia como candidato tapa para luego sustituirlo, y debe ser sustituido por quien se acordó. ¿Quién se acordó? Se acordó la profesora Corina Lloris, consensuado con María Corina, que es la depositaria del mandato del 22 de octubre. Es decir, como algún cogollo, que me lo digan, pero que lo digan de frente y sin andar buscando a Dios por los rincones, que alguno de los cogollos políticos en Venezuela diga que tiene mayor legitimidad que 3 millones de venezolanos que fuimos a votar en las primarias, cuya decisión soberana de elegir a María Corina está siendo vulnerada por una arbitrariedad de un Estado donde no hay Estado de Derecho, y que cuente con la anuencia de sectores políticos de la oposición que juegan a la confusión y a la distracción. Yo le creo a Manuel Rosales cuando él dice que no va a perseguir a nadie, pero que yo tampoco estoy interesado en perseguir a nadie. Yo no quiero un gobierno para perseguir a nadie. Yo quiero un gobierno democrático, un gobierno libre, un gobierno donde la gente pueda expresar su opinión, donde a ninguna persona la persigan por sus ideas políticas, donde desde la ultraderecha hasta el Partido Comunista y la ultraizquierda pueden expresar sus opiniones sin que nadie los persiga. Yo creo que yo creo en una sociedad donde no hayan cobradores de vacunas y extorsionadores de los factores productivos del país, donde no se persiga a los ganaderos, a los comerciantes y a los industriales, pequeños, grandes y medianos, por parte de bandas de sinvergüenzas, con el amparo de algunas chapas policiales y de chapas del Estado, para estar persiguiendo, torturando, matando y extorsionando a quienes heroicamente producen todavía en una economía tan distorsionada como esta. No, ahí estamos de acuerdo. No queremos perseguir a nadie. Ahora, lo que corresponde es entender el momento político. Y el momento político es que el 90% de la población, votó, de los que votaron por María Corina. Que fueron 3 millones de personas a votar, sin carros alquilados, sin dinero, sin comandos millonarios. No, los héroes de esa jornada fueron los viejos de la tercera edad, nuestros abuelos, nuestros padres, señores de 75, 80, 85 años, que por sus propios medios se trasladaron a votar, a buscar construir una esperanza democrática en Venezuela, yendo a las primarias a resolver el tema de la candidatura única y el tema del liderazgo en la oposición. No puede venir nadie con maniobra a creer que los demás, David, somos pendejos para dejarnos arrebatar una jornada de altísima participación, un ejercicio de soberanía que está expresado en el artículo 5 de la Constitución, ¿no? La soberanía reside de manera intransferible en el pueblo. Los venezolanos ejercimos la soberanía el 22 de octubre y lo vamos a ejercer el 28 de julio. No nos estén involucrando en pendejadas conspirativas. No nos estén metiendo en novelas de terror de Bela Lugosi y Boris Karloff. No,
Aquí el tema es de votos, andamos buscando votos. Yo termino el programa contigo y me voy a reunir con un grupo para que atienda un centro de votación. Y me voy para el comando municipal del municipio en el que yo vivo, San Francisco, a decirle a la jefe de campaña que me diga cuál es la tarea mía. Mañana me voy para el municipio de Lagunilla y asumo las tareas que me asignen en esa materia. Electoral. Yo creo que hay que soplar los carbones de la ruta electoral, no andar en otra buscando darle a quienes quieren mostrarnos al diablo para ponernos a rezar, ¿no? Darles la razón. No. Aquí no nos interesan. Los que creen en el camino de la violencia, que lo asuman, pero nosotros no andamos en esa onda. ¿Estamos preparados, tú piensas, como sociedad para una reconciliación? Porque si gana el otro sector del país, que creo que el mayor miedo y lo que más le venden, al que sigue, al que es militante todavía del Partido Socialista Unido de Venezuela, es que si aquí hay un cambio, ellos ya saben lo que se viene. Y uno tiene tanta gente cercana que fue chavista, uno mismo creyó en el proceso revolucionario. Gentes incluso, como lo nombrabas, el Partido Comunista, que hoy han sido atropellados como lo fuimos en nuestro momento en el PPT. O sea, le ha llegado su momento de darse cuenta que el camino no es por allí. Está el país, está la sociedad venezolana, las sociedades venezolanas, el venezolano, para perdonar. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que aquí Venezuela ha dado grandes demostraciones históricas de su capacidad para reencontrarse. Venezuela vivió más de 25 años la tiranía de Juan Vicente Gómez. Luego, la sucesión militar de López Contreras y Medina, el triunfo de Gallegos y el derrocamiento de Gallegos para meternos en una dictadura sangrienta militar de 10 años, la dictadura perejimenista. Y los venezolanos históricamente superamos esas cosas. Venezuela, después del 23 de enero, y ahí están los estudiosos de la materia y los que hemos estudiado el tema podemos hablar con propiedad de eso, un país que se dedicó a ser libre, con fallas, con defectos, con virtudes, pero con un programa de recuperación de la democracia, con un programa educativo, con un programa de salud, con un programa de infraestructura, de construcción de universidades, de escuelas, de liceos, de carreteras, de vialidad agrícola, la reforma agraria, etc. Es decir, mira, David, el que tiene la responsabilidad de gobernar no tiene tiempo para venganzas, y si se distrae en venganzas y en pase de factura, no tiene éxito gobernando. Yo no veo a María Corina como un talonario de facturas. Los que tengan cuentas pendientes con la justicia tendrán que ir no a Miraflores a pedir el favor, tendrán que ir a la fiscalía o al tribunal que le corresponda a presentar los alegatos de su defensa. Pero tú puedes tener la seguridad de que alrededor de María Corina ni de sus aliados, entre los cuales me encuentro, no soy militante de 20, yo dirijo un movimiento que la respalda, que se llama Venezuela Independiente, que tiene expresión nacional en Venezuela y en varios países del mundo. No estamos interesados en eso. Estamos interesados en la recuperación de Venezuela. Estamos interesados en la recuperación de la economía para que los venezolanos vivamos bien, para que tengamos un país de progreso, un país donde de la Venezuela, de alianzas estratégicas en materia petrolera que le permitan poder decir, aquí estamos otra vez, con 3, como dice la canción, aquí estamos otra vez, lo mismo que el otro año. Aquí estamos otra vez con 3 millones de barriles de producción diaria para meternos en el circuito, en el contexto petrolero mundial con altísimo valor estratégico. Aquí estamos rescatando los
los bienes de Venezuela en el exterior, rescatando a Citgo, a Monómeros, a Lunasa, ¿no? Que es una empresa de aluminio que está en Costa Rica y es de Venezuela. Aquí estamos con un plan agrícola que permita producir comida para los venezolanos, la papa de la gente, la comida del venezolano. Aquí estamos estimulando un programa del sector pesquero nacional en esas inmensas aguas de mares, ríos y lagos que tiene Venezuela, que son una bendición que Dios nos regaló. Es decir, nosotros tenemos todas las condiciones para en muy poco tiempo despegar y convertirnos en un país próspero, porque tenemos recursos materiales, tenemos recursos humanos y tenemos la bendición de Dios. ¿Qué más queremos? Lo demás es ponerle voluntad a la articulación de un gran programa para la nueva Venezuela. En ese programa no puede estar asignado por el odio, no puede estar asignado por la venganza, tiene que estar asignado por la necesidad de desarrollar un gobierno de unidad nacional, que recoja los mejores talentos, que le dé espacio a todos los sectores políticos, que entienda que también tienen que existir sectores de la oposición. En este caso, yo me imagino al chavismo como un factor de oposición. Los que allí hacen política saldrán a hacer política de oposición. Yo espero que no colocándose al margen de la Constitución y de la ley, sin entrar en la violencia de la que tanto hablan, para que puedan ejercer sus derechos políticos. Bueno, ese país yo creo que es un país posible, ese es un país perfectamente factible, que podemos construir donde todos cabemos, porque además, y eso lo digo a nombre de mis hijos y de mis nietos, este país es de todos, este país no es de un sector político, este país nos pertenece a todos. Bueno, ahí te quiero hacer una pregunta, como dices tú, aguda, pero hablando de si estábamos o no listos para una reconciliación. Eh, Es indispensable, David, es indispensable que se entienda que el odio no construye nada, que la fuerza más grande que el universo tiene nos las mostró el Maestro Jesús en su mandamiento: ama al prójimo como a ti mismo. El día que asumamos la orientación redentora de Jesús, la orientación de reencontrarnos. Yo pongo mucho un ejemplo para reírme en las reuniones sociales de la familia. Cuando voy a algún cumpleaños, sobre todo me gustan más las fiestas donde los niños tienen acceso. Entonces tú ves que los adultos en su vanidad están mirando cómo anda vestido fulano o mengano. Este vino con una gorra y un blue jean roto y una franela, ¿no? Para criticarse, para descalificarse. Y uno ve cómo los niños, en su inmenso amor y su ingenuidad, se integran de manera inmediata sin estar mirando nada de eso. O sea, cuando tú vas a una fiesta y hay 50 niños y hay 50 adultos, tú consigues con que los que no tienen malicia se integran rápido. Esos son los niños y un sector de los adultos. Hay que dejar la malicia a un lado para integrarse. ¿Te imaginas a María Corina Machado dándole un abrazo a Diosdado? No lo imagino porque no imagino a Diosdado dándole un abrazo a María Corina, no porque ella no sea capaz de darle la mano. Porque Diosdado tiene una gravísima contradicción. Cuestiona a los dirigentes de la oposición y los acusa de ser instigadores de odio. Y él descalifica permanentemente su programa. Y eso me parece que no le sirve ni a él, ni a la sociedad venezolana, ni a nadie. Es decir, la burla y la descalificación no son un elemento de la construcción política. Piensa, escuchando la entrevista, me refiero a él como, digamos, uno de los aliados con mayor potencial que puede tener María Corina dentro de lo que queda. Aliado desde el punto de vista electoral, no estoy hablando del punto de vista ni ideológico ni moral. A Manuel Rosales nunca lo había ni siquiera oído en mi vida, lo confieso, lo escuché esta mañana y dije, de esto hay que hablar en esta entrevista con José Luis. Pero
fíjate, dice, no los veo a ellos capaces de aceptar que, que de este lado hay gente que no quiere perseguirlos, porque desde allá se vende es que nosotros venimos por la venganza, que en la que pienso nos sentimos nosotros Bueno, ahorita son, yo creo que ahí hay una combinación, en torno a eso, ahí hay una combinación de gente que tiene muchos temores. El miedo es libre. Hay gente que tiene muchos temores de que la persigan, y hay gente que estimula eso. Sobre todo factores externos a Venezuela. Les interesa mostrarnos al diablo para obligarnos a rezar. Sectores como los cubanos, por ejemplo, fomentan mucho ese tipo de sentimientos y de posiciones, de decir que si llegamos los vamos a perseguir y los vamos a aniquilar. No, yo no estoy interesado, a mí no me van a ver en eso. No estoy interesado en perseguir a nadie. a mí tampoco. No, no me interesa eso. No me interesa eso. Y creo que los hijos de los chavistas y mis nietos tienen derecho a estudiar en la misma escuela. Creo que los hijos de los chavistas y mis nietos tienen derecho a jugar en los mismos parques, en las mismas canchas, en los mismos estadios, sin odiarse y sin agredirse. Y lo digo desde mi profunda convicción de hombre que cree en la libertad, en la democracia, pero que además tiene fe en Dios. ¿A, a qué piensas que se refería el gobernador Manuel Rosales cuando dice, no estamos en Suiza, no estamos en Francia, estamos en Venezuela? Cuando le preguntan a él que si se está enfrentando a un sistema político normal. ¿Crees tú que se refería con eso, José Luis? ¿Cree Bueno, que se eso primero es trampas? una negación. Eso, lamento que Manuel no llame las cosas por su nombre, ¿no? Y no diga que estamos frente a un Estado arbitrario, abusador, que regenta todo desde un poder, regenta los demás poderes, ¿no? Y no se atreva a decir que desde Miraflores se regentan los demás poderes. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Eso no es odio, eso es apego a la verdad. Eso no es jugar a descalificar a nadie, eso es sencillamente apego a la verdad. O sea, ¿por qué no vamos a decir las cosas como se llaman? ¿Por qué vamos a negarnos a que las cosas se digan, cada quien las diga desde su perspectiva y desde su punto de vista? O sea, Diosdado tiene derecho a decir las cosas como él quiere y los demás no tenemos derecho a decir. Yo me niego a eso. Él que las diga como él quiera y lo hace, yo tengo derecho a hacer lo mismo. Si yo tengo derecho a usar ese privilegio que la Constitución me da de expresarme libremente, y lo hago. Y lo hago. Y lamento mucho que a algunos ciudadanos se les cercene ese derecho. Eso sí, yo trato de ser respetuoso. Yo trato de no meterme en el fuero interno de las personas, de no descalificar en lo personal a nadie, ni de herir, ni me meto con la familia de ningún dirigente, porque me parece que esto también es una mala praxis. Meterse con la familia. A mí no me interesa. Yo hace un tiempo me encontré al yerno de Diosdado en un avión y hubo gente que me reclamó que el chamo se acercó y me abrazó, ¿no? Y me dijeron, ese no es el yerno de Diosdado. Sí, lo que pasa es que yo lo conozco desde que tenía 4 años. Y lo quiero, le tengo cariño desde que tenía 4 años. Ese muchacho zuliano canta desde que era un niño y yo le tengo afecto. Y por el hecho de que se haya enamorado de la hija de Diosdado y sea el yerno de Diosdado, no me impide a mí que yo le siga teniendo afecto. Porque lo aprecio y lo quiero desde niño a él y a su hermana, que también canta muy hermoso. Entonces yo no puedo. Así, aquí estamos distorsionando. No, aquí ha habido una distorsión de todo tipo, David. Es decir, aquí la gente ya no se quiere ni saludar porque tienen diferencias políticas. No, yo no voy a entrar en ese terreno nunca, no estoy interesado. Allí hay quien describe que el gobierno usa, o sea, las características del PSUV es como un gobierno de guerrilla, que ellos actúan como que si están desde una montaña. No sé qué piensa de José Luis, que además es un hombre de izquierda de que lo conozco y sé que se mantiene de izquierda y quiero que ahorita me hable también
sobre el movimiento Venezuela Independiente, es verdad, el nombre que tiene tu organización que estás ahorita dirigiendo, José Luis. Bueno, mira, ya estamos, digamos, en la parte final. Yo creo que para hablarte de Venezuela Independiente, nosotros más que de posiciones ideológicas ortodoxas pasadas de moda, como ser de izquierda y de derecha, eso creo que para mí está superado. Nosotros definitivamente desde Venezuela Independiente estamos apoyando a María Corina, somos sus aliados, formamos parte de su coalición antes del 22 de octubre, de hace mucho tiempo. Yo la traje al Zulia en el 2016 a una gira que nos vinculó afectivamente y políticamente. Y nosotros decimos, un movimiento político tiene que ser un factor de intermediación con la sociedad y el Estado. Promover la libertad, promover la igualdad de oportunidades, promover la ética. La ética no solo no es escogerse los reales, también es sentido de la responsabilidad y promover la Venezuela productiva. Si eso significa separación y autonomía de los poderes públicos, eso significa economía desde una visión libre, con respeto por la propiedad privada. Eso es lo que proponemos. ¿Cómo se llama eso? Si es de izquierda o es de derecha. Yo creo que la justicia social está por encima incluso de signos ideológicos. Y que el tema en Venezuela no es ese en este momento. El tema es la necesidad de reconstruir, de restaurar a Venezuela en el plano material y espiritual que necesita. Es lo que creo que es el centro de la lucha en este momento, y eso requiere grandeza, eso requiere vocación de servicio, desprendimiento, sentido de trascendencia, pero también respeto al adversario y respeto a la confrontación democrática de ideas y a las normas de convivencia y urbanidad política. Sentido del honor político. José Luis, última parte, así como lo dijiste, para no quitarte mayor tiempo, que me dijiste que tenías el tiempo ahí contado. Del 1 al 10, José Luis, ¿cuánta posibilidad en diciembre o en enero del otro año, que creo que se entrega el poder, hay de que los venezolanos podamos ser testigos de eso? Del 1 al 10. Yo te voy a decir, como me decía mi abuelo cuando habían dificultades. Cuando habían dificultades, mi abuelo me decía, el enemigo es del tamaño del miedo que tú le tengas. Si tú le tienes miedo es muy grande. Si no le tienes miedo, es de tu tamaño. Yo creo que el compromiso es del tamaño que lo queramos asumir. Y las limitaciones para los cambios en el país las establecemos nosotros mismos. Cierro diciéndote que estamos tan certeramente ubicados del lado correcto de la historia que tú puedes ver que hoy en Venezuela, en América Latina, los sectores de la izquierda democrática, de la llamada izquierda democrática, Petro, Lula, Pepe Mujica, Boric, están tienen una visión crítica y la han expresado públicamente sobre el tratamiento que se le está dando a las elecciones en Venezuela y al tema de la candidatura de María Corina. El mundo civilizado cree en elecciones libres. Eso es lo que estamos defendiendo. Elecciones libres. Y eso del 1 al 10 es 10. Suscríbete, nos vemos la próxima semana. Ha sido José Luis Pirela, ha sido diputado de la República. Si me pongo a decir todo lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, creo que no, se nos va otros 30 minutos porque tiene bastante experiencia. Te agradezco, José Luis, el tiempo que me has dedicado para que hablemos un poquito Gracias, David. en contexto. Te quiero decir, Un gran abrazo a ti y a toda tu gente de la Pastora. saludos, gracias a José Luis. Nos estamos viendo la próxima semana. José Luis, ¿dónde pueden ubicarte? Quería preguntarte, ¿dónde pueden ubicar para el que quiera conectarse contigo, con lo que estás organizando? A este mismo número. A Ok, este mismo número, 0414-631-4236. Este número tiene más o menos 30 años. comuníquese con José Tengo Luis. como 30 años usándolo.
para que también tenga oportunidad de trabajar ahí desde otra plataforma que no es 20 Venezuela, pero que está con la libertad y el reencuentro de los venezolanos. Gracias, José Luis. Estamos en contacto, pues. Producción general, David Guzmán. No olvides compartir y comentar si te gusta o si te encanta.